Recuerden que estamos trabajando una introducción general a diferentes libros de la Biblia, ¿correcto? Y hoy, reitero, vamos a trabajar con Santiago. Y vamos a orar primero, pidiendo la dirección del Todopoderoso siempre, que el Señor nos guíe, nos fortalezca, nos bendiga. Señor, gracias te damos por este tiempo, por tu amor, por tu misericordia y cuidado. Gracias te damos, Señor, por tu bondad. A ti clamamos, Señor, en ti esperamos, somos instrumento en tus manos. Gracias te damos porque nos amas y nos bendices. Gracias te damos, Señor, porque tú eres esa roca y escudo, Señor, en quien confiamos. Toda honra, toda gloria te pertenecen solo a ti, maravilloso Dios. Recibe, Señor, alabanza, Padre Santo. No hay otro como tú en los cielos, no hay otro como tú en la tierra, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das tan valiosa, tan importante, Señor, de aprender algo más, Señor, de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ponerla en práctica, Padre Santo, y enseñarla también a otros, para tu gloria y honra. Amén. Vamos a leer Santiago capítulo 1, versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su hora completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ese es lo que nos dice entonces Santiago en los primeros capítulos y versículos. Hablemos un momentico de la epístola de Santiago que le escribe a las iglesias que están en la dispersión. Y resulta que esta carta, para algunos padres de la iglesia o de la misma iglesia primitiva, esa carta merece todo el reconocimiento, pero para otras personas esa carta definitivamente no sirve para nada. Vemos nosotros que en todo este proceso de la conformación del canon bíblico hubo muchísimos libros, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, que tienen muchos problemas para ingresar al canon, ¿correcto? Y Santiago en algún momento fue una de esas cartas allí. De todas maneras, hay un reconocimiento por parte de la iglesia primitiva, porque si bien hay alusiones a la carta de Santiago en los padres apostólicos, hay un primer autor que se refiere a la obra por nombre y que la cita como escritura, y ese autor fue Orígenes, en su comentario sobre la obra joanina. Entonces este Orígenes cita a Santiago y la cita con el nombre de Santiago. Otro, que se llamó Eusebio de Cesarea, la colocó entre los libros que estaban en disputa de si iban a ingresar o no al canon bíblico. Finalmente la aceptó, haciendo mención como la primera de las epístolas universales. Recuerde que en esta serie de sermones que estamos hablando de las epístolas, hablamos de las epístolas paulinas, luego esas epístolas paulinas hablamos de las epístolas de la prisión, ¿correcto? Luego hablamos de las epístolas pastorales, y estas de Santiago se conocen como las epístolas universales, ¿ya? Porque están dedicadas a grupos más grandes, más amplios de gente. Y entonces Eusebio de Cesarea dijo que esta era una epístola universal y aclaró que era utilizada públicamente en las iglesias junto con otras cartas o epístolas que estaban allí circulando en las diferentes iglesias. Y también este personaje hace notar que pocos de los antiguos la citan, y que porque no la habían citado los más antiguos, era una carta que había sido rechazada por algunos de los contemporáneos de él, ¿ya? También en la iglesia siria la epístola no logró una posición establecida hasta que apareció en la Peshita. Recordemos que la Peshita es una traducción de la Biblia al siríaco, ¿correcto? Que es un idioma que se desprende del arameo. Y en el occidente no fue incluida en el canon de Muratori y fue ignorada hasta que Jerónimo, al que se conoce como el famoso San Jerónimo, y Agustín o San Agustín le dieron su apoyo. Allí se empezó a considerar de manera más seria esta carta de Santiago. Y la posición parece haber quedado asegurada con la inclusión en el canon bíblico en el tercer concilio de Cartago. Allá fue cuando se fue trabajando esa parte, en el año 397, pero resulta que
ya en épocas más más modernas, más hacia nosotros, volvió a ser tremendamente cuestionada, por ejemplo, por personajes como Erasmo de Rotterdam y Lutero. Lutero tenía una desconfianza tremenda en Santiago, una desconfianza y desilusión, y Lutero terminó diciendo que Santiago era una epístola de pura paja, ¿ya? Porque resulta que Santiago es una carta que habla muchísimo de las obras, ¿ya? Y recordemos lo que pasa con Lutero. Lutero estuvo haciendo una cantidad de obras y una cantidad de situaciones allí en su vida para tratar de buscar la justificación, y Santiago finalmente, y Lutero termina finalmente diciendo que la justificación no está en las obras sino en la fe. Por eso entonces obviamente Santiago es desechada por Lutero, ¿ya? Y porque también no cumple el requisito de presentar a Cristo como lo hacían las otras epístolas, y entonces reitero, Lutero le da una posición como un poco más de segunda o tercera categoría, al punto de llamarla una epístola de pura paja. Algunas de las características de Santiago es que la obra tiene un tono de autoridad, es decir, la obra se presenta como algo de autoridad. Casi en cada versículo contiene un imperativo, algo que hay que hacer, sí o sí hay que hacerlo, ¿ya? Y sin embargo no percibe un espíritu autocrático, porque el autor frecuentemente se dirige a sus lectores llamándolos hermanos. Por otro lado, en Santiago hay algo bastante curioso, y es que no pretende dar, digamos, una enseñanza teológicamente nueva. No, hay poca doctrina allí en la carta a Santiago. No hay ninguna enseñanza respecto a la redención a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo, ¿ya? Y es una epístola, en tercer lugar, es una epístola eminentemente práctica en su enfoque. Todo lo que dice simplemente es acerca de la práctica de las enseñanzas que Jesucristo dio, que la Torá dio, correcto, que el Antiguo Testamento dio. Coloquemos eso en práctica. Eso es lo que Santiago quiere decirnos en su epístola. ¿Y por qué razón? Porque obviamente Santiago es una persona que está en una posición administrativa. Santiago es pastor de una comunidad cristiana del primer siglo, correcto, y obviamente como pastor está muy interesado en que, a ver, no solamente hablemos, no solamente recitemos estas doctrinas, sino que hablemos de ellas, pero también practiquémoslas, llevemos a la práctica eso que nosotros estamos diciendo. Yo siempre les hablo de la correcta ortodoxia, que es la correcta creencia, correcto, pero también la correcta ortopraxis, porque de nada te sirve tener una adecuada creencia si no se practica, y de nada se sirve tampoco tener una adecuada práctica de una creencia equivocada. Ninguna de las dos funciona. Entonces aquí Santiago está diciendo, ya tenemos una ortodoxia, vamos a la ortopraxis de esa ortodoxia, y eso es lo que nos está enseñando allí. Entonces, de principio a fin, Santiago va a acentuar el desarrollo práctico de la verdadera religión. ¿Cuál es la verdadera religión? Y entonces Santiago se limita a eso, y casi no se ve entonces lo que aparece, por ejemplo, en las cartas paulinas, que es la intención de sentar una nueva base doctrinal. No, Santiago no dice eso, simplemente él dice, vea ustedes, si yo ya conocemos ABC, ahora lo vamos a poner en práctica. Ya, porque, por ejemplo, Pablo sí sienta una base doctrinal que sirva de fundamento para la amplia gama de mandatos que son colocados allí, correcto, pero Santiago no. Santiago lo que hace es, reitero, vamos a la práctica de esto. El principal elemento unificador de Santiago es la insistencia en que uno debe ser hacedor de la palabra, hacedor de la palabra. Bien si se la sabe de memoria, bien si la puede recitar, bien si conoce las diferentes posturas teológicas y doctrinales, pero si usted no practica eso, no hay absolutamente nada allí, ¿ya? Entonces hay que ser un hacedor de la palabra, y el hecho mismo de que la palabra tenga una prominencia tal, indica que la obra dista de carecer de presupuestos teológicos, es decir, la carta tiene presupuestos teológicos, pero enfocados en la práctica de las mismas, ¿ya? Debido entonces a lo cortante de la predicación del autor de la epístola de Santiago,
en contra de la injusticia social, de la falta de igualdad. Ha sido llamado muchas veces el Amós del Nuevo Testamento. Santiago es conocido como el Amós del Nuevo Testamento. Otra característica de la epístola de Santiago es que es notablemente impersonal. No hay ninguna relación personal en particular entre el autor y los destinatarios de la carta. Les había dicho que les llama hermanos, pero de ahí para de contar, ¿ya? Entonces, eso es una característica bastante importante. Otra característica es que hay un excelente aprecio de la naturaleza. En este libro de Santiago se hacen muchas referencias a la naturaleza. Se ha dicho que hay más de esto en Santiago que en toda la obra paulina junta. ¿De qué? Del aprecio de la naturaleza. Una sexta característica de Santiago es que la enseñanza tiene una marcada similaridad a la de Cristo, ¿ya? En especial a lo que Jesucristo dijo en el Sermón del Monte. Santiago es espectacular en la manera en que trae las enseñanzas del Antiguo Testamento, sobre todo el libro de Proverbios, y las enseñanzas de Jesucristo, sobre todo en el Sermón de la Montaña de Mateo capítulo 5, 6 y 7, y la fusiona ambas para dar a conocer su mensaje, ¿ya? Y hay autores, por ejemplo, como un autor de apellido Hayes, dice: Santiago dice menos respecto al maestro que cualquier otro escritor del Nuevo Testamento, pero su modo de hablar es más parecido al del maestro que el de cualquiera de ellos. Y hay una cantidad de ejemplos típicos de eso que les acabo de decir. Por ejemplo, sobre los juicios. Santiago 4, 11 y 12 tiene una relación directa con Mateo 7, 1. Miren lo que dice Santiago 4 y 11. Hermanos, no murmuren los unos de los otros. El que murmura al hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Y Mateo 7:1 dice: no juzguen para que no sean juzgados. Por el otro lado, sobre el humillarse a uno mismo, Santiago 4:10 tiene una referencia con Mateo 23:12. Santiago 4:10 dice: humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Y Mateo 23:12 dice: porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. También sobre los juramentos, Santiago 5:12 en adelante dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que su sí sea sí y su no sea no, para que no caigan en condenación. Y Mateo 5, 34 al 37 dice: pero yo os digo, no juren en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea su hablar sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces Santiago pertenece a la literatura sapiencial y demuestra tener un parentesco tanto con los libros sapienciales del Antiguo Testamento como con algunos de los apócrifos, en especial Sabiduría de Ben Sira. Los libros sapienciales del Antiguo Testamento son Job, Proverbios y Eclesiastés. Y hay algunos apócrifos y deuterocanónicos que también son considerados como literatura sapiencial, por ejemplo, como el Eclesiástico, el Sabiduría, ¿correcto? Y Santiago le echa mano a todo eso para expresar su mensaje. Santiago se distingue de todas maneras también de la literatura sapiencial en que muestra interés por la escatología. La literatura sapiencial no es escatológica, pero Santiago sí lo trabaja. Una octava característica de la epístola de Santiago es que el griego de esta epístola es de alta calidad y se puede comparar con el griego que está presente en el libro de los Hebreos, ¿correcto? Y en Primera de Pedro. Recuerden que no todas las maneras como escriben y el griego que utilizan los escritores del Nuevo Testamento es el mismo. Y uno de los más elevados está en Hebreos y otro de los más elevados también está en Primera de Pedro. Por eso se ha dicho mucho que si Pedro escribió Primera de Pedro no pudo haber escrito Segunda, que si escribió Segunda no pudo haber escrito Primera, porque son totalmente diferentes en la manera en que se trabajan. Pues bien, resulta que el griego que utiliza el escritor de Santiago es de alta calidad también, y eso es muy importante en el momento de hacer algunos análisis de la carta.
Por otro lado, también se plantea que Santiago contiene un porcentaje bastante alto de palabras que no están escritas o que no están utilizadas en otros escritos del Nuevo Testamento. Pero entonces, frente a todo eso, tenemos que preguntarnos quién es el autor de Santiago. Y porque infortunadamente el autor no da más información de sí mismo que el mero nombre. Al inicio simplemente dice Santiago, etcétera, etcétera, pero para de contar. Ya, pero esa de todas maneras es una pista importante, a pesar de que Santiago es un nombre bastante común en el siglo I, ¿correcto? Aunque cuidado, en el griego nosotros conocemos esa carta de Santiago con el nombre Santiago, pero en el griego no está Santiago. En el griego es Jacobo, Jacob, que es el nombre Jacobo. Lo que pasa es que a los Jacobos se les llama Santiago y por eso nosotros conocemos la carta con el nombre Santiago, pero reitero, en el griego se dice es Jacob. Y la historia de Jacobo, que es el medio hermano de Jesucristo, se encuentra en Hechos capítulo 12, Hechos capítulo 15 y los capítulos 1 y 2 de Gálatas, porque se dice que Jacobo, el medio hermano de Jesucristo, es el autor de esta carta. ¿Ya? Y la misma frecuencia de ese nombre significa solamente que hay una persona de prominencia en la iglesia y que usaría ese nombre de Jacobo o Santiago, como lo conocemos nosotros, sin identificaciones adicionales. Es decir, para que sea una persona que dice yo Santiago o yo Jacobo y que no diga absolutamente nada más de él ni de su nombre, es porque era una persona tremendamente conocida en la iglesia en ese momento, de tal manera que cuando él dice yo Jacobo, todo el mundo sabría exactamente quién es sin ningún problema, ¿ya? Y lo mismo sería cierto de la forma en que otros interpretarían quién era ese Santiago o ese Jacobo, y para de contar, ¿ya? Una ilustración también de este principio se ve cuando, por ejemplo, se utiliza el nombre de Simón para designar a Simón Pedro, a pesar de que había otro Simón, que era Simón el Celote, entre los apóstoles. Pero eso se da allí, por ejemplo, en Lucas 24:34, que utiliza el nombre, reitero, de Simón Pedro, a pesar de que hay otro Simón allí. Y la persona que responde entonces a la pista del nombre de Santiago o Jacobo en el griego es el hermano del Señor Jesucristo, ¿ya? Mencionado primeramente en Marcos capítulo 6, versículo 3, como uno de los 4 hermanos. Mire lo que dice ese versículo. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Ese Jacobo, el que habla allí, es el medio hermano, reitero, de Jesucristo, y es al que nosotros conocemos como el autor de la carta de Santiago, que reitero, en el griego no se llama Santiago, sino que se llama Jacobo. Visto entonces que este personaje encabeza la lista del versículo que acaba de leer, lo más probable es que ese sea el mayor de los medio hermanos de Jesucristo, es decir, que habría nacido Jesucristo y luego Jacobo, que es Santiago, ¿ya? Y que ese Santiago muy seguramente reconoció el estatus de Jesucristo de ser el Mesías enviado al mundo durante el ministerio terrenal de Jesucristo, y que luego de la resurrección de Jesucristo definitivamente fue convencido de que él sí era el Mesías prometido. Esto se plantea en Hechos 1:14 y 1 Corintios 15:7. Hechos 1:14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y 1 Corintios 15:7 dice: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Está diciendo Pablo. Entonces fíjense cómo coloca a Jacobo, es decir, Santiago, encabezando a todos los apóstoles allí. Entonces todas las referencias que de Santiago se hacen, utilizan constantemente el nombre personal de este personaje allí, ¿ya? Y la elevación de Santiago, es decir, Jacobo, como líder, como pastor de la iglesia de Jerusalén, no puede ser fechada con certeza. Es decir, exactamente el año en que sucedió eso, pues no se conoce mucho. Pero la verdad es que sí es interesante pensar en términos de la fecha del martirio de
de otro apóstol que era Santiago, pero el hermano de Juan, en Hechos capítulo 12, versículo 2, ¿ya? Y que tiempo después de esto, Pedro se refiere a Santiago con referencia, Hechos capítulo 12, versículo 17, pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor les había sacado de la cárcel y dijo, hagan saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Ahí está Jacobo, es decir, Santiago, como encabezando siempre las listas, y eso significa muchísima autoridad y reconocimiento por parte de la iglesia, ¿ya? Entonces, ese es muy importante, este asunto acá. De todas maneras, lo que sí se conoce es que Santiago es el líder de la iglesia en Jerusalén. Eusebio cita el testimonio de un historiador del siglo II que se llamaba Hegesipo, y ese Hegesipo, citado por Eusebio, dice que Santiago vivió la vida de nazareo a perpetuidad, es decir, que Santiago no se casó jamás. Y pasando mucho tiempo en oración en el templo, también dice de él, y gozando de la estima de los judíos, por lo que los líderes le suplicaron advertir a la gente en creer en Jesucristo. Y cuando utilizó esta oportunidad para dar testimonio de él, los escribas y los fariseos se indignaron y ordenaron que fuese arrojado desde la muralla del templo. A pesar de que Santiago fue arrojado desde allá, sobrevivió lo suficiente para orar por su nación y murió posteriormente a consecuencias de un golpe de un garrote que le dieron por allá en un lugar que se llamaba El Lavadero. En cuanto a la fecha de la escritura de la carta de Santiago, a la dispersación, a los gente que está en la dispersación, aquellos consideran que Santiago era una obra seudónima y ubican su redacción hacia finales del primer siglo. O a otros dicen, no, eso fue por allá en la primera mitad del siglo II. En fin, de todas maneras, la fecha que se le dé a Santiago, los expertos encuentran que el libro tiene deudas para con los diversos escritos del periodo posapostólico, y quienes sustentan una posición, digamos, de ser una carta tardía, tienen una dificultad de explicar la vida del regreso del Señor Jesucristo que se marca en la epístola. En fin, el asunto es que algunos van a plantear que Santiago fue escrito o bien en la primera parte, en la segunda parte del primer siglo, o en la primera parte del segundo siglo, ¿ya? Algunos van a decir incluso que fue escrito ya como antes del año 50 después de Cristo. Otros van a decir que fue por allá en el año 62, otros decir que en el año 66, etc. Bueno, en cuanto al contenido de Santiago, este Jacobo, reitero, es el mayor de los medio hermanos de Jesucristo y fue el máximo líder de la iglesia en Jerusalén, que fue la primera comunidad cristiana de todas y que tuvo problemas bastante difíciles. Recordemos que la iglesia de Jerusalén hubo un problema allí porque ellos consideraban que Jesucristo iba a venir ya, inmediatamente. Como él cumplió su ministerio de 3 años, murió, resucita al tercer día, asciende, correcto, pero antes de ascender dice, yo les envío un consolador, etcétera, y yo volveré a vosotros. Ellos piensan que eso es rapidísimo. Y resulta que muchas personas lo que hicieron fue vender sus propiedades, vender sus casas y dedicarse a la adoración y a la búsqueda del Señor, porque esto ya se va a terminar, esto ya Jesucristo viene en breve, entonces ¿para qué todo este asunto, toda esta situación? Nosotros oremos, ayunemos, cantemos hasta que Él venga. Pues resulta que con ese proceso la iglesia en Jerusalén entró en una pobreza tremenda. Llegaron a una pobreza absoluta y hubo una hambruna tremenda también en la ciudad de Jerusalén, y que llevó a la iglesia, a los judíos mesiánicos que estaban siendo perseguidos, a una pobreza absoluta. De tal manera que nosotros vemos a Pablo recogiendo dinero por todo lado para llevar a la iglesia a Jerusalén para tratar de aliviar un poco todas esas situaciones allí. Este Jacobo o Santiago fue el pastor de la iglesia en Jerusalén por 20 años y dirigió la iglesia con muchísima sabiduría hasta cuando fue asesinado de un golpe, reitero, de un palazo que le dieron en un lugar que se llamaba El Lavadero.
El libro o la carta de Santiago inicia, como todas las cartas, saludando a los judíos que habían creído en Jesucristo y que estaban viviendo fuera de la tierra de Israel. Miren lo que dice Santiago 1:1 en adelante. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pidan a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, esta carta no está estructurada como las cartas de Pablo, por ejemplo, que tratan problemas de una iglesia local, de una iglesia específica, sino que es un libro que es el resumen de la sabiduría profunda de Jacobo, es decir, de Santiago, para todas y cada una de las comunidades de los seguidores de Jesucristo. Porque el objetivo de Jacobo no es enseñar una nueva información teológica, como les dije desde el inicio, sino lo que quiere plantear es el reto de cómo colocar en práctica eso que usted y yo ya sabemos. Usted y yo tenemos una cantidad de conocimiento. Hemos escuchado y hemos leído todo el Antiguo Testamento, escuchamos hablar a Jesucristo, escuchamos el Sermón del Monte, pero ¿cómo vamos a colocar eso en práctica? ¿Cómo debemos vivir entonces nosotros como creyentes en el Señor? Y la sabiduría de Jacobo, reitero, proviene de dos grandes fuentes. Primero, las enseñanzas de Jesucristo acerca de la vida que se debe vivir en el reino de Dios que ha llegado al ser humano, especialmente lo que él propuso en el Sermón del Monte, al cual Santiago hace referencia permanente. Y otra gran fuente es la enseñanza del libro de Proverbios, especialmente los capítulos 1 al 9 de Proverbios, que habla de la sabiduría, ¿correcto? Y Jacobo echa mano de esas dos fuentes para dar a conocer su mensaje. Y es que definitivamente Jacobo, es decir, Santiago, vivió de cerca esas dos grandes fuentes de las que estamos hablando, porque literalmente creció con Jesucristo, ¿correcto? Y ambos, tanto Jesucristo como Jacobo, es decir, Santiago, crecieron con el libro de Proverbios, ¿ya? Y las enseñanzas de Santiago son idénticas a esas dos fuentes, su voz, sus imágenes, porque el libro de Santiago consiste en discursos de sabiduría, discursos breves, discursos retadores, discursos llenos de metáforas de esas dos fuentes, Proverbios y Jesucristo. Utiliza frases cortas, utiliza frases fáciles de memorizar, y Jacobo llama a la comunidad mesiánica a ser verdaderamente santos, ¿correcto? Verdaderamente sabios, justos, viviendo del resumen que Jesucristo hizo de la Torá, es decir, del Pentateuco, de amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo. Esa es como la situación allí. Y entonces el cuerpo de la carta de Santiago se encuentra en los capítulos 2 al capítulo 5 y consiste básicamente en 12 enseñanzas breves que llaman al pueblo de Dios a una devoción completa al camino de Jesucristo y que desarrolla posteriormente en una sola línea principal allí en los capítulos 2 al 5. Cada enseñanza que Jacobo nos da allí en el libro de Santiago es independiente y concluye con una idea corta y pegajosa, pero todas esas enseñanzas a la vez están conectadas a través de palabras y temas claves que se repiten, ¿ya? Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 1, desarrolla los siguientes temas. El capítulo 1 es introductorio, es una fuente de sabiduría, reitero, y frases cortas que están diseñadas para resumir las ideas principales de todo el libro. Luego, entonces, este capítulo introduce todos los temas y las palabras claves con las que después Santiago las va a desarrollar en los capítulos 2 al 5.
Entonces Santiago inicia diciendo que conoce por experiencia que la vida es muy complicada. Santiago dice, yo mismo fui martirizado. Y efectivamente Santiago fue martirizado muy poco tiempo después de haber escrito esa carta. Los versículos 2 al 4 proponen que él cree que las pruebas y dificultades de la vida son reales. Dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Entonces Santiago dice, a ver, esas pruebas realmente son regalos que pueden producir en nosotros tremenda paciencia. Y esas pruebas pueden moldear nuestro carácter. Es decir, nosotros vamos a pasar por cosas muy fuertes en la vida. Pero si nosotros sabemos sacar lo bueno de esas cosas fuertes, aquí lo que va a pasar es que esas pruebas nos van a enseñar muchísimas cosas y van a moldear nuestro carácter. Porque muchas veces somos muy volados, somos muy impetuosos, hablamos y decimos cosas equivocadas, cosas que no son, ¿correcto? Pero esas pruebas nos van a enseñar a nosotros a tener un carácter más adecuado al carácter cristiano. Y Dios puede hacer obras asombrosas dentro de nosotros en la medida en que nosotros sufrimos. Oiga, nosotros sufrimos, parece que el sufrimiento fuera algo permanente en nuestras vidas. O sea, como que el sufrimiento es algo inherente al ser humano, ¿no? Eso es una cosa impresionante que uno a veces dice, Señor, dame un respiro, al menos para poder tomar fuerzas para seguir adelante. Entonces Santiago dice, pues les cuento una cosa, en medio de ese sufrimiento, Dios puede hacer cosas asombrosas dentro de nosotros. Ese sufrimiento puede hacer que nosotros lleguemos a ser perfectos, completos. Puede llegar a que nosotros nos parezcamos cada vez más al Señor. El término, incluso utiliza un término 7 veces aquí en el libro, utiliza el término perfectos, para que nosotros llegamos a ser perfectos. En el hebreo el término para perfección es tamim, en el griego es el término teleios, y se refiere a la plenitud, a vivir una vida completamente íntegra, donde nuestras acciones siempre son consistentes, es decir, donde hay una verdad, una veracidad, donde hay una consonancia entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos, ya donde hay una consonancia, una congruencia con los valores y creencias que hemos recibido en la enseñanza de Jesucristo. Y Santiago sabe que nosotros como seres humanos vivimos como personas tremendamente fracturados, que todos nosotros tenemos inconsistencias bastante fuertes en nuestro carácter, en nuestra forma de actuar, que no hay una congruencia muchas veces entre lo que pensamos, decimos y hacemos, y menos cuando eso que nosotros pensamos, decimos y hacemos se compara con lo que Jesucristo fue, vivió y enseñó. Y por lo tanto, esas fracturas tienen que ser solucionadas. Ese carácter tiene que ser perfeccionado. Santiago reconoce que nosotros estamos mucho más afectados, incluso de lo que nosotros queremos admitir. Muchas veces nosotros mismos nos engañamos pensando que somos mucho mejores de lo que realmente somos. Y Santiago dice, no somos mucho mejores de lo que realmente somos. Pero lo importante es que reconozcamos esas fracturas. Lo importante es que reconozcamos esas deficiencias de carácter y entendamos que Dios está en la misión de restaurarnos y hacernos completos. Oiga, si nosotros miráramos el sufrimiento, las pruebas, las dificultades que nosotros vivimos, desde esta perspectiva de que esas pruebas nos llevan a nosotros a forjar un mejor carácter, creo que nosotros miraríamos el sufrimiento y las pruebas desde una perspectiva diferente. Dense cuenta lo importante de esta parte allí. En los versículos 5 al 8 de Santiago comienza con la sabiduría, la habilidad para ver mis dificultades a través de una nueva perspectiva. Mire lo que dice: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios,
el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así es de que Dios lo que hace es que nos dará generosamente esa clase de sabiduría a las personas que pidan con fe sin dudar del carácter de Dios. Es decir, Dios quiere hacer de nosotros personas tremendamente sabias. Y esos sufrimientos y esas pruebas muchas veces van a servir para que nosotros seamos personas cada vez más sabias. Ojo, no que el Señor haya dado, porque tenemos que reconocer que muchas de las pruebas y sufrimientos ni siquiera Dios las tenía programadas para que nosotros las viviéramos. Pero muchas de esas cosas vienen como consecuencia de las decisiones que nosotros tomamos en el pasado. Lo que tú y yo estamos viviendo en este momento es como consecuencia de las decisiones que tomamos hace 3, 4, 5 o 10 años. Se nos juntan las facturas y la vida. Esas decisiones que tomamos nos empiezan a pasar factura, y es posible que lo que estamos viviendo en este momento son las facturas que la vida y las decisiones que nosotros tomamos en el pasado nos está pasando en este momento. Estamos pagando esas deudas, esas facturas de las decisiones que tomamos, y muchas veces esas deudas son pagadas con intereses, y esos intereses muchas veces son intereses de usureros que nos toca pagar a nosotros, y por eso muchísimas veces nosotros lloramos lágrimas de sangre con lo que estamos pasando, reitero, porque tomamos malas decisiones en el pasado. Pero hay una buena noticia en medio de todo eso. La buena noticia es que si nosotros tenemos una actitud correcta, dice Santiago, en medio de esas pruebas, y le decimos: Señor, dame sabiduría en medio de toda esta situación, ayúdame a superar este sufrimiento, pues entonces nosotros vamos a lograr, con la ayuda del Todopoderoso, con la sabiduría que nos da el Señor, adquirir un nuevo conocimiento en medio de todas esas circunstancias. Van a haber cosas que nos van a ayudar a forjar carácter de acuerdo a la voluntad de Dios en medio de todas esas situaciones. Y cuando nosotros nos damos cuenta de nuestra condición humilde, frágil delante de Dios, entonces somos obligados a elegir entre si sigo ansioso, tratando de cambiar cosas que no puedo cambiar, o simplemente reconozco mi vulnerabilidad y empiezo a colocar mi confianza en que Dios hará, en que Dios obrará en medio de esas circunstancias en las cuales estoy por mis errores del pasado, ¿correcto? Y en las cuales ahora hay muchas cosas que no puedo cambiar, pero que si tengo una confianza plena en el Señor obrará en mí, obrará en esas circunstancias y hará de ese barro cosas maravillosas. Hará de esas situaciones y de mi propia vida obras de arte que glorifiquen el nombre del Señor, y que vea las demás personas cómo Dios puede hacer una obra en mí. Y no solamente las demás personas, sino yo mismo, que soy el más interesado en toda esa situación, en mi restauración, en la sanidad de mis fracturas emocionales, espirituales, intelectuales, éticas, económicas. Dios hará algo nuevo, algo brillante, una obra de arte en medio de todo eso. Eso es lo que nos quiere decir a nosotros Santiago. Y Santiago dice: la verdadera sabiduría significa decidir creer en Dios, lo que obviamente es lo mejor que podemos hacer, a pesar de mis circunstancias, ¿correcto? No importa las circunstancias que estoy viviendo como consecuencia de mis decisiones pasadas o consecuencia de errores ajenos, y que estoy siendo afectado, pero si creo yo en Dios, el Señor va a hacer algo bueno conmigo. En los versículos 7 al 11 de capítulo 1 de Santiago, nos habla de si es la pobreza lo que nos lleva a tener tiempos difíciles en la vida. Jacobo dice: intente verla entonces como un regalo que te obliga a confiar solo en Dios. Esto es espectacular. La epístola de Santiago, cuando uno la ve en equilibrio con otros mensajes de la Biblia, nos dice cosas muy, muy importantes.
Ya, aquí nos dice, reitero, intentemos ver esa presencia del Señor. Intentemos ver incluso la pobreza y ver la presencia de Dios en medio de todo eso y ver cómo incluso la pobreza nos lleva a confiar solamente en Dios. ¿Cuántos han tenido escasez en su vida? La hemos tenido. Incluso es posible que la estemos teniendo. ¿Ya? Enfermedades y muchísimas circunstancias fuertes. Todo eso, cuando nosotros lo logramos ver con la óptica correcta, nos lleva a confiar única y exclusivamente en Dios. Y en medio de estas circunstancias, apreciados hermanos, vamos a ver que quizás le pedimos ayuda a muchas personas, pero es muy posible que nosotros en esas circunstancias tan álgidas de la vida nos vamos a encontrar absolutamente solos. Incluso cuando estés rodeado de tu familia, vas a entender que estás absolutamente solo en medio de esas circunstancias. Y allí lo importante de todo eso es entender que Dios quiere que nosotros confiemos única y exclusivamente en Él. Cuando todo el mundo te dé la espalda, no dejes que tu corazón se llene de amargura, de envidia y de resentimientos para esas personas. Más bien entiende que lo que Dios quiere es que lo veas solamente a Él y solamente a Él y pare de contar. Que Dios permite muchas veces que todos los demás nos fallen, pero que entendamos que Él no nos fallará, incluso aunque muchas veces nosotros creamos y sintamos que el mismo Dios nos falló, que el mismo Dios nos ha dado la espalda y que no podemos ni siquiera contar con Dios. Pero ahí en esos momentos es importante que entendamos que Dios sí está con nosotros, ayudándonos allí, caminando en el paso que nosotros podemos caminar, en la velocidad que podemos caminar, llorando con el que llora, riendo con el que ríe, esperando con el que espera, soportando con el que soporta, ahí con nosotros. Y que ahí, en ese momento es cuando nosotros podemos confiar única y exclusivamente en Dios, en ningún otro ser humano. No te cargues, no te llenes de resentimiento contra aquella persona a la cual le pediste ayuda y no te ayudó, incluso pudiendo. Quizás estaba siendo un instrumento de Dios para enseñarte que el único que podía ayudarte y el único en el que podías confiar es en el Todopoderoso. ¿Te ha pasado? Estamos en un proceso, pero Santiago dice, es importante esos procesos para que nosotros seamos sanados en nuestras fracturas emocionales, espirituales, económicas, fraternales, familiares, de las que quieran. Allí lo que importante es que nosotros reconozcamos que estamos fracturados, ¿correcto? Y que el Señor quiere sanar esas fracturas. Y que el Señor lo que hace es tomar todas esas circunstancias que, reitero, seguramente no las tiene planeadas, no las tenía planeadas, pero como buen maestro utiliza todo lo que estamos viviendo para allí hacerse presente en nuestras vidas. Dice allí los versículos 7 al 11 del capítulo 1, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ojo, a ser constantes a pesar de las circunstancias. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Aquí le está diciendo, ojo, si usted está pasando por circunstancias fuertes económicamente, tranquilo, que va a venir un tiempo en el cual usted va a ser tremendamente exaltado. Pero si por otro lado usted es una persona que tiene mucho dinero, no confíe en su dinero. Muchísimo cuidado con confiar en su dinero, porque ese dinero va a desaparecer finalmente. Y la riqueza es pasajera. Todo pasará, todo lo que usted tiene va a pasar como la hierba en el calor del verano.
¿Ya? Así es de que muchísimo cuidado con vanagloriarse porque tiene uno que otro centavo. Es lo que Santiago está diciendo allí. Los versículos 12 al 18 dice que cuando tengamos tiempos difíciles, ojo, no acusemos a Dios. ¿A cuánto nos ha pasado que culpamos a Dios de lo que nos está pasando, de lo que estamos viviendo en nuestra vida? Señor, es que usted no actuó, es que usted no hizo, es que usted me dejó solo. Señor, ¿por qué permite? Señor, ¿por qué no? Así somos los seres humanos, culpando a Dios de lo que nos está pasando. Pero Santiago en los capítulos 12 al 18, en los versículos 12 al 18 dice, no acusemos a Dios, más bien dejemos que las circunstancias nos enseñen lo que Jesucristo enseñó acerca del carácter de Dios. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, ojo, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Tengo que reconocer que las circunstancias que estoy viviendo en este momento son consecuencia mía y únicamente mía. Que es consecuencia de las decisiones que yo tomé, reitero, hace 1, 3, 5 o 10 años atrás. Lo estoy viviendo en este momento. Estoy pagando las facturas de lo que compré en ese momento. Y reitero, facturas muchas veces con intereses tremendamente elevados. Y por eso muchas veces estoy llorando, estoy sufriendo, estoy pasando por circunstancias difíciles. Y allí en ese momento no puedo culpar a Dios. Mire lo que dice el versículo 13, cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que soy yo mismo, por mi propia concupiscencia, fui atraído, fui seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Versículo 16, amados hermanos míos, no cometan errores, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre a las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces el Padre es tremendamente generoso. Él está ahí para encontrarse con nosotros en medio de nuestro dolor. Él, por lo tanto, es digno de confianza. Él no nos metió en esta circunstancia en la cual nosotros estamos metidos en este momento. Nosotros mismos nos metimos con nuestras decisiones. Pero Él, por su amor, por su misericordia, por su sabiduría, por el deseo que tiene de bendecirnos, de restaurarnos, de sanar todas nuestras fracturas, Él se encuentra con nosotros en nuestro dolor. Y Él nos levanta, nos sostiene, nos ayuda, nos acompaña. Reitero, aunque muchas veces nosotros entendamos o creamos o sintamos que estamos solos, pero realmente Él está con nosotros. A pesar de que no esté con nosotros esa persona que un día amamos, ese hombre, esa mujer en la cual colocamos nuestra confianza, a pesar de que no estén con nosotros nuestros hijos a los cuales les dimos todo, a pesar de que usted se sienta absolutamente solo, el Todopoderoso viene a encontrarse contigo en medio de tu dolor. Eso es lo que dice Santiago. El Todopoderoso viene a encontrarse contigo en medio de tu dolor. Y es ese Dios quien a través de Jesucristo nos ha dado ese nuevo nacimiento para hacernos una nueva clase de seres humanos. El Señor está aprovechando todo eso. Entiéndame, apreciado hermano, entendamos todos que estamos en un proceso de reingeniería en nuestra vida. Todo lo que te está pasando en este momento, absolutamente todo, utilicémoslo. Tengamos esa sabiduría, lo que Santiago dice. Tomemos esa sabiduría de todo lo que nos está pasando y hagamos de nosotros la mejor versión. Eso que estás viviendo en este momento tiene que ser ese motor que te impulsa para ser una mejor persona. Usted siempre ha escuchado esa analogía que se hace del águila, que a cierta edad que tiene
va y se quita las plumas, se quita las garras, se quita el pico, etcétera, y empiezan un proceso de reingeniería en todas las áreas de su vida para poder seguir viviendo otros 40 años. Que eso pase con nosotros. Que este tiempo de pruebas, de grandes dificultades, de llanto, de dolor, de angustia, sea un proceso de reingeniería en tu vida, en todas esas áreas, para que puedas sacar la mejor versión de ti. Eso es lo que Santiago nos quiere decir. Que puedes enfrentar tus sufrimientos con una completa confianza en el Padre, así como también Jesucristo lo hizo. Y los versículos 19 al 27 nos habla de esa nueva humanidad. Es algo que nosotros descubrimos no solo cuando escuchamos la palabra de Dios, sino cuando hacemos lo que ella dice que hagamos. No es solamente siendo oidores olvidadizos, sino, como bien dice, hacedores de la obra. Allí es cuando esa nueva naturaleza está en nosotros y podemos ser parte de esa nueva generación de seres humanos que Dios está creando con su reino. Es lo que el Señor quiere decirnos allí. Entonces Santiago acá llama a la palabra de Dios la perfecta ley, la perfecta Torá de la libertad. Y se refiere aquí al más grande mandamiento de la Torá que fue pasado a nosotros a través de Jesucristo. Que Él nos libertó para amar a Dios y para amar a nuestro prójimo. Todo esto que nos está pasando finalmente es para lograr en nosotros que nosotros amemos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y Santiago muestra en su carta de manera práctica cómo se ve esa clase de amor. Significa hablar a los otros de manera bondadosa y amorosa. Dense cuenta ustedes que cuando nosotros pasamos por esas circunstancias tan álgidas en nuestra vida, nos volvemos más humanos, más tolerantes. Ya no juzgamos con el mismo ímpetu con que juzgábamos anteriormente. Ya tenemos más cuidado de hablar. Ya no criticamos tanto porque ¿qué voy a criticar a otro cuando yo mismo caí en eso o en cosas peores de las que le critiqué a mi hermano? Ya cuando veo al otro, lo veo con más misericordia. Me duelo de las dolencias de él. Me compadezco de lo que esa persona está pasando. Reitero, empiezo a ver y a hablar a los otros de manera más bondadosa, más amorosa. Significa servir más al pobre. Significa vivir en completa devoción exclusiva a Dios. Y todas esas ideas claves se desarrollan en los capítulos 2 al 5 del libro de Santiago. La paciencia en la prueba, la tentación con la ayuda en la oración, que se convierte finalmente en fe. Eso nos lo plantea en el 1, 2 al 18. Al inicio del libro hay dos enseñanzas. La primera enseñanza, capítulo 2, versículo 1 al 13. La primera enseñanza sobre el favoritismo, la segunda enseñanza sobre el amor. Entonces Santiago expone cómo nosotros tenemos la tendencia de favorecer a las personas que pueden beneficiarnos a nosotros. ¿Es así o no es así? Cuando nosotros vemos que alguien nos puede beneficiar en algo que nosotros deseamos, lo tratamos de manera diferente. Lo tratamos con más misericordia, con más consideración, con más respeto, con más pleitesía, ¿correcto? Y mientras que ignoramos a aquellas personas que no nos traen ningún beneficio. Usualmente porque son más necesitados o tan necesitados como nosotros. Y entonces Santiago dice, esto es totalmente opuesto al amor. Eso no es correcto. Y él habla de la verdadera religión. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces también. Los demonios creen y tiemblan. Estoy leyendo el capítulo 2, versículo 19 en adelante. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras de Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras?
versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y entonces habla de esa fe del capítulo 2, 14 al 26. Y Santiago, es decir, Jacobo, muestra cómo se ve y cómo no se ve la fe. Dice: si alguien dice que tiene fe en Dios, pero ignora a las personas necesitadas y pobres, la fe de esa persona es muerta. Y sus acciones traicionan lo que ellos dicen que creen. La fe genuina siempre produce obediencia en las enseñanzas de Jesucristo. Y a lo largo del libro de Santiago se encuentran 3 lugares diferentes en los que Jacobo, es decir, Santiago, desarrolla las enseñanzas de Jesucristo. Uno es el problema de la lengua. En el capítulo 3, versículo 1 al 12. Dice que con la misma boca desatamos dolor sobre las personas y luego vamos a ofrecer alabanzas al Señor. Y él dice: ¿y eso qué es? Y hace una referencia a Lucas 6, 43, 45. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque la abundancia del corazón habla la boca. Y la otra, la otra enseñanza es la sabiduría celestial, el capítulo 3 del versículo 13 al 18, y lo pernicioso de la mundanalidad en el capítulo 4 del 1 al 10. Habla del pecado de juzgar a los demás en el capítulo 4, versículo 11 y 12. Juzgamos a las personas, hablamos de ellas a sus espaldas, y dice: hermanos, no murmuren los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Y lo compara con Mateo 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Luego habla en el capítulo 4, versículos 13 al 17, de la propia voluntad frente a la voluntad de Dios. Vamos ahora, los que dicen: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año y traficaremos y ganaremos, cuando no saben lo que será mañana. Porque ¿qué es de su vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar del cual nosotros deberíamos decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora ustedes se jactan en sus soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En el capítulo 5, versículos 1 al 6, hay una advertencia contra los ricos injustos. Santiago cree que la comunidad del reino, en la comunidad del reino de Dios como Jesucristo la enseñó. Y Jesucristo acerca a esa comunidad enseñó que es la clase de lugar donde las divisiones creadas por la riqueza o el estatus social son inoperantes. Y dice así: vamos ahora, ricos, lloren, aúllen por las miserias que les vendrán. Sus riquezas están podridas, sus ropas están comidas de polilla, su oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra ustedes y devorará del todo sus carnes como fuego. Ustedes han acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado sus tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por ustedes. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Ustedes han vivido en deleite sobre la tierra. Ustedes han sido disolutos. Ustedes han engordado sus corazones como en día de la matanza. Ustedes han condenado y dado muerte al justo, y él no les hace resistencia. Así es de que Santiago advierte sobre la arrogancia que las riquezas pueden crear en las personas que creen
que estarán en este mundo para siempre. Eso lo propone en el capítulo 6, versículo 19 al 21. Y les dice, un día sus riquezas se pudrirán como ustedes. Y es importante y les exhorta a tener paciencia en el regreso del Señor Jesucristo, en el capítulo 7, en el capítulo 5, versículos 7 al 11. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta el día que reciba la lluvia temprana y tardía. Tengan también ustedes la paciencia y afirmen sus corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Han oído la paciencia de Job, han visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y entonces Santiago dice, el pueblo de Dios debe vivir con paciencia y con la esperanza de que el regreso de Jesucristo pondrá todas las cosas en su lugar. Mateo 24:13, al cual hace referencia Santiago, dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y en el capítulo 5, versículo 12, Santiago también habla de la prohibición de los juramentos. Dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que su juramento sea sí, y sino que su sí sea sí y su no sea no, para que no caigan en condenación. Así es de que Santiago dice que tenemos la tendencia a distorsionar la verdad a nuestra propia conveniencia. Y hace una referencia a Mateo 5:37, pero que su sí sea sí y su no sea no, porque más de esto es de mal proceder. Así es de que Santiago dice que la manera en que nosotros hablamos de las personas es una ventana hacia nuestros corazones y nuestros valores centrales. Es decir, de la manera que usted habla de alguien, simplemente está hablando de usted mismo. Si usted habla bien de la gente, pues es porque usted es un agente de bien y está hablando bien de usted. Si usted habla mal de la gente, ojo, está hablando mal de usted mismo, porque la gente va a ver eso y van a decir, mire esta persona cómo es. Entonces dice, tenga cuidado con eso. Nuestras palabras expresan la verdad sobre nuestro carácter, ¿ya? Y habla de una curación de muchas cosas para nosotros a través de la oración, en el capítulo 5, versículos 13 al 18. Y habla también del regreso de Cristo y el orden de todas las cosas que debe inspirarnos a vivir una vida de oración llena de fe. Y hace una referencia a Mateo capítulo 21, versículos 21 y 22. Respondiendo Jesucristo les dijo, de cierto os digo que si ustedes tienen fe y no dudan, no solo harán esto de la higuera, sino que si a este monte le dicen, quítate y échate al mar, será hecho. Y todo lo que pidan en oración creyendo, lo recibirán. Y en el capítulo 5, versículos 19 y 20, habla de la restauración del hermano excarriado. Hermanos, si algunos de entre ustedes se han extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Algunos de los términos más importantes del libro de Santiago son hermano, pedir, orar, fe, pecado, lengua, juez, juicio, probar, ley, obrar, hacer, hacedor, rico, pobre, sabiduría y perfecto. Esos son algunos de los términos o de los temas que utiliza Santiago para dar a conocer su espectacular mensaje. ¿Qué les parece? Espectacular la carta de Santiago. Esa carta, cuando uno la ve de esa manera, la verdad, uno tiene que empezar a verla de manera diferente, porque es una carta muy práctica de todo lo que nosotros tenemos que hacer si nos decimos siervos de Jesucristo, hijos de Dios y embajadores del reino. Que el Todopoderoso nos ayude para vivir, experimentar un evangelio de acuerdo a como lo vivió Jesucristo y que lo que se espera de nosotros también, como reitero, embajadores del reino. El Todopoderoso nos bendiga, nos ayude y que nos guíe para ser hacedores de la verdad y no hacedores de maldad. Y que no prestemos nuestro cuerpo ni nuestros miembros para hablar mal
o para que la gente hable mal de Cristo, de Dios, del Evangelio, del reino de los cielos, sino que al contrario, seamos instrumento de bendición para muchísimas personas. El Todopoderoso les bendiga, deseo que estén teniendo un excelente tiempo y vayamos en paz, en bendición